Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Porque muchos lo pidieron y un Lannister siempre paga sus deudas, vamos a hablar de un What If, o sea, un qué pasaría si, enfocado en qué hubiera pasado si Ned Stark hubiera tenido un juicio por combate, en lugar de haber sido ejecutado. Por lo que si te interesa este tema, ponte cómodo, disfruta del video, adéntrate al mundo de Hielo y Fuego conmigo, y ya sin más preámbulo, comencemos. Antes que nada, quiero aclarar que los What If o qué pasaría si son meras suposiciones y teorías que surgen de eventos canónicos tratando de explicar lo que podría haber pasado en la historia si algo hubiera cambiado en ella. Por lo que pueden existir infinidad de opciones, 1000 cosas podrían suceder de diferente manera, no solo lo que se dirá en este video. Lo que sí prometo es que me guiaré con lo que tenemos en los libros para desarrollar un What If lo más lógico y canónico posible. Así que dejando claro todo esto, empecemos. Y bien, primero debemos entender por qué Ned Stark no pudo exigir un juicio por combate. Los juicios por combate o juicios de batalla son una costumbre con orígenes ándalos que actualmente se ejercen en los 7 reinos para resolver temas políticos y sociales, principalmente al sur del cuello, y funciona como un método extraordinario y divino de derecho y justicia para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona ante los hombres y los dioses. El juicio por combate puede ser entre 2 personas, un duelo de 1 contra 1, aunque existe la posibilidad de tener juicios por combate de hasta 14 personas, o sea, un equipo de 7 contra otro de 7. Este tipo de juicio por combate es poco común y se le conoce como un juicio de 7. En fin, muchos erróneamente creen que Ned Stark, siendo norteño, no podría exigir un juicio por combate, pues este tipo de juicios va más acorde a la creencia de la fe de los 7 y los sándalos, y no a la fe norteña de los antiguos dioses y de las costumbres de los primeros hombres. Pero en realidad esto es falso, pues sí es verdad que la mayoría de los norteños no aplican este tipo de juicios en sus vidas, pero eso no significa que no tengan el derecho, como sus vecinos sureños, a exigir un juicio por combate, pues recordemos que a pesar de sus diferentes creencias y tradiciones, los 7 reinos son un reino unificado, por lo que las leyes y derechos deberían aplicar igual para todos, o al menos así debería ser o se intenta hacer. Y justamente un buen ejemplo de esto es el padre de Ned Stark, Lord Rickard Stark, quien exigió un juicio por combate contra el rey Aerys II Targaryen en el año 282 después de la conquista. El rey Aerys II accedió a esto, pues estaba mal visto negar este derecho. En pocas palabras, es poco común que un norteño tenga o exija un juicio por combate, pero no es imposible que suceda, pues es un derecho y una ley, no depende de la fe que tengas ni de tus tradiciones. Así que sí, Ned podría haber exigido uno, pero ¿por qué no lo hizo? Pues recordemos que para ayudar a su hija Sansa y que ésta se encontrara a salvo, tuvo que confesar ante los hombres y los dioses sobre haber traicionado la fe de su rey y la confianza de su amigo Robert, afirmando que había prometido proteger y defender a los hijos del difunto rey. Pero la sangre del rey todavía estaba caliente cuando conspiró para deponer y asesinar a su hijo Joffrey, y así apoderarse del trono de hierro. Es por eso que cuando Ned confiesa ante todos, ya no tiene opción para ningún tipo de juicio, ni verbal ni de combate, pues sus crímenes han sido escuchados no solo por hombres, sino también por dioses. Pero ahora se viene lo bueno, pues imaginémonos que Ned no hubiera confesado sus supuestos crímenes, y más bien hubiera dicho ante todos los hombres presentes y ante los dioses que exigía un juicio por combate, pues él es inocente, y que se mantuviera firme sobre la bastardía de Joffrey y que el verdadero heredero del difunto rey Robert era Stannis Baratheon, por lo que yo pienso que Ned diría más o menos lo siguiente: se me pidió venir a confesar una supuesta traición, pero lo niego y sé que aquí no tendré ningún juicio justo y mucho menos un destino honorable, por lo que prefiero que los dioses escojan mi destino, y como mi padre lo hizo en su momento en esta misma ciudad, exijo un juicio por combate como lo marca la ley y la justicia del rey, pues al igual que todo hombre y mujer en los 7 reinos,
tengo el mismo derecho a ello. Puede que la reacción de muchos fuera negativa, pues Varys, Cersei, Joffrey e incluso Sansa podrían creer que esto sería un problema y que no era parte de lo que se había planeado, pero ante todo el mundo, ni siquiera Joffrey podría negarse al juicio por combate de Ned Stark, pues no sería bien visto por el pueblo ni la nobleza, por lo que al joven rey no le quedaría otra opción. Además, creo que Joffrey lo haría de buena gana, principalmente porque ya sabemos que le gustaba ver sufrir a los demás, le gustaba la violencia, y en un juicio por combate, sin duda alguien sufriría y habría violencia. Y como Ned Stark es norteño, es probable que no busque un juicio de 7, pues este evento sí está más vinculado a la religión de la fe de los 7, por los 7 dioses, en donde se cree que los dioses, así honrados, tienen mayor posibilidad de luchar por la causa más justa. Por lo que Ned solo buscaría un juicio por combate sencillo, de un duelo, 1 contra 1, pues su creencia al juicio de 7 podría ser medio escéptica. Ahora bien, las reacciones del rey Joffrey I Baratheon podrían haber sido muchas, pero presenciar un juicio por combate y con ello ver sufrir a Sansa Stark es algo de lo que hubiera gozado, por lo que habría aceptado inmediatamente sin consultar a nadie, así como decidió ejecutar a Ned sin consultar a nadie. Le valdría la opinión y el consejo de los demás. Se dejaría llevar por su instinto psicópata y violento, y automáticamente daría a conocer a su campeón para el juicio, el cual sería Sandor Clegane, el perro. ¿Y cómo sabemos esto? Es bien sabido que cuando un rey se ve involucrado en un juicio por combate, por lo general, los integrantes de su guardia real deben ejercer como sus campeones, si es que el rey así lo quiere. Sabemos que Joffrey no arriesgaría su vida en el juicio por combate para defender su honor, y en su lugar enviaría a uno de sus integrantes de la Guardia Real, y ese sería el perro, y te explicaré por qué. Pues resulta que unos días antes de que Ned Stark fuera llevado ante el septo de Baelor para confesar sus crímenes, justo en los momentos cuando se despidió a Ser Barristan Stanselmi de la Guardia Real, fue a Sandor Clegane a quien nombraron como nuevo integrante de la Guardia Real, convirtiéndose en un hermano juramentado, siendo el primer no caballero en ser miembro de tan prestigiosa orden, y claramente se afirma que el rey y el consejo han decidido que no existe mejor hombre en los 7 reinos más adecuado para guardar y proteger a su alteza que el escudo juramentado de Joffrey I Baratheon, Sandor Clegane. Así que no cabe duda que de todos los campeones que podría haber tenido Joffrey, sería el perro quien escogería para masacrar a su enemigo en el juicio por combate. Una buena apuesta por parte de su alteza, siendo honestos, pues no podemos negar las habilidades y fuerza del perro. Ahora bien, por el lado de Ned Stark, ¿qué opciones tendría? Sí, entendemos que el honorable Ned Stark no buscaría elegir a nadie más que a sí mismo en un juicio por combate, pues nunca le pediría a nadie que arriesgara la vida por la suya. Pero seamos honestos, Ned no estaba en condiciones de pelear, tenía la pierna destrozada y estaba demacrado. De hecho, cuando se encuentra en el septo de Baelor, Arya nos dice que alcanzó a ver a su padre, apoyado entre 2 capas doradas, y explica que jamás lo había visto tan flaco y con un rostro marcado por el dolor. Más que mantenerse en pie, lo sujetaban y la escayola de la pierna rota parecía sucia y podrida. Ned no estaba en condiciones de luchar y tampoco iba a ser tan idiota como para enfrentarse a alguien en ese estado, pues de nada serviría haber exigido un juicio por combate. Si Ned pedía un juicio por combate, era porque pensaría que encontraría a un campeón que peleara por él, o al menos que los dioses se lo proveerían. Por otro lado, aunque a Joffrey no le pareciera, seguramente su consejo privado y la presión social lo obligarían a permitirle a Ned Stark que tuviera 1 o varios días para conseguir un campeón. Y ojo, varios días no me refiero a semanas, me refiero incluso a menos de una semana, pues los Lannister nunca permitirían que Ned Stark pudiera traer apoyo hacia la capital. Pero sí me queda claro que el estatus social de Lord Eddard Stark, cabeza de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, le darían el chance de tener un juicio un poco más justo que, por ejemplo, el de Tyrion en el Nido de Águilas, pero no con mucho tiempo para que pudiera tener cierta ventaja. Lo que sí es seguro es que el rey y su consejo ejercerían presión para que el juicio fuera lo más pronto posible.
y de esta forma Ned tuviera desventaja. En fin, hasta aquí tenemos, digamos, el juicio por combate a un 90%, pero falta otro elemento muy importante. ¿Quién será el campeón de Ned? Pues analicemos esto. Obviamente, a Ned Stark no le permitirían esperar por un campeón o aliado que pudiera acercarse a la Fortaleza Roja con un destacamento de hombres. Incluso, hasta sería casi imposible que un solo hombre que ejerciera como campeón de Ned se aventurara solo en un trayecto peligroso hacia la Fortaleza Roja. Pues recordemos que en este punto de la historia, Poniente se encontraba en guerra y el norte y las tierras de los ríos se enfrentaban a los Lannister, por lo que cualquier amigo de Ned podría ser considerado enemigo de la corona y por ende apresado o incluso ejecutado. Y siendo honestos, Ned no pondría en riesgo la vida de un gran guerrero norteño o incluso hasta ribereño para que le pueda suceder algo así. Y es que no, ya mucho sería pedirle a alguien que peleara por él. Ahora imagínate pedirle que también se aventure en un riesgoso viaje. Además de que, siendo honestos, no le daría tiempo al campeón de Ned llegar en 1 o 2 días hasta Desembarco del Rey. Por lo que Ned solo tendría una opción: encontrar un campeón que se encuentre cerca de Desembarco del Rey o en la misma capital. Y esto bien que lo sabrían Joffrey y Cersei, y se aprovecharían de la situación, pues Ned carecía de hombres en la ciudad y su condición no era adecuada para pelear por sí mismo. O sea, a partir de aquí Ned ya tiene las de perder. Aún así, quiero abrir un paréntesis aquí, pues no me cabe duda que un buen campeón para Ned Stark hubiera sido el Gran Jon de la Casa Umber, pero como ya explicamos, dudo mucho que Cersei, Joffrey y demás permitieran a Ned Stark traer un aliado desde lejos. Además, en este momento los norteños se encontraban marchando hacia el sur en una guerra, por lo que no sería tan fácil que un grupo de hombres norteños cabalgara desde las tierras de los ríos hasta la capital. Así que por donde quieras verle, era casi imposible que Ned pudiera buscar un campeón entre sus aliados, pues todos se encontraban lejos o eran considerados traidores o rebeldes. Pero, ¿se imaginan si a Ned se le hubiera permitido buscar un campeón norteño? Jon Umber contra Sandor Clegane hubiera sido una bestialidad de combate. Pues Jon Umber es una auténtica máquina de guerra, uno de los hombres más fuertes en Poniente y probablemente en la historia de los 7 reinos. Hasta el mismísimo Jaime Lannister lo reconoce. Sí, Jon Umber era la mejor opción para Ned, además de que era muy leal a los Stark. Sin duda hubiera peleado por su señor y líder, pero era imposible que le dejaran llegar tan fácil. Ahora sí, cerramos paréntesis. Aclarando esto, Ned tendría que encontrar un hombre rápidamente y lo suficientemente bueno para enfrentarse al perro en Desembarco del Rey. Puede que durante estos momentos Sansa permaneciera cautiva y a él se le permitiera sentarse en una habitación o celda sin muchas comodidades, pero con el fin de encontrar a un campeón lo más pronto posible para el juicio por combate. Aunque a Ned no le guste, hablaría con mercenarios, con caballeros errantes y hasta probablemente con algunos cuantos guerreros de dudosa procedencia y habilidad. También es posible que el único amigo de Ned en toda esta situación sea Varys, aunque no sabemos si le ayudará a conseguir un campeón o no, sobre todo porque Ned no confiaba mucho en Varys. También es probable que muchos caballeros de casas importantes que habían asistido al torneo de la mano del rey aún permanecieran en la capital, pero quién sabe si uno de estos hubiera apoyado a Ned Stark, pues no era un señor que los representara o al que le hubieran jurado lealtad, y la verdad es que para muchos era mejor evitar cualquier conflicto con la corona. Vemos todo perdido para nuestro querido Ned. Pareciera que él tendría que enfrentarse al perro solo, pero aunque no lo creas, había unos hombres leales que no se encontraban muy lejos de la capital, que podrían haber regresado a apoyar a Ned Stark en un juicio por combate. Esos son los que durante la Guerra de los 5 Reyes se hicieron llamar la Hermandad sin Estandartes. Y regresemos un poco en el tiempo, pues cuando Tyrion Lannister fue capturado por Catelyn Stark, Lord Tywin Lannister, como represalia, envía a Gregor Clegane y a unos cuantos hombres a atormentar las tierras de los ríos, que eran gobernadas por el padre de Catelyn Stark, Lord Hoster Tully. Estos crímenes llegan a oídos de la corte y de Ned Stark, que en ese momento era la mano del rey, por lo que envía un grupo de hombres preparados para el combate y liderados por Lord Beric Dondarrion, en busca de Gregor Clegane y su grupo de criminales, para detener el caos delictivo que ocasionaban.
Ned envió junto a Beric Dondarrion y otros líderes a varios norteños. Estos hombres sin duda eran leales a Ned Stark y peleaban por la justicia del rey, por lo que era probable que si supieran que Ned los necesitaba, algunos de ellos regresarían para ofrecerle ayuda en el juicio por combate. Pero siendo honestos, ningún integrante de la Hermandad sin estandartes creo que podría contra alguien como el perro. Y lo vimos cuando Beric Dondarrion, guerrero de pies a cabeza, perdió contra Sandor Clegane más adelante en la historia. Pero no perdamos la fe, pues otra opción que pelearía por Ned Stark podría haber sido Barristan Selmy, pero como un caballero misterioso, pues este no podría mostrar su verdadera identidad. Y lo explico. Aunque antes de continuar, por favor, no olvides dejar tu granito de arena para apoyar al canal. Deja tu like, comenta, suscríbete y comparte. De esta forma me ayudarás mucho a seguir creando contenido. Pero bueno, no nos desviemos y sigamos. Algo que muchos no saben o a otros se les olvida es que Ser Barristan Selmy estuvo presente cuando decapitaron a Ned Stark. Así es, este permanecía oculto entre la multitud, haciéndose pasar por un humilde anciano que escapaba de la guerra y buscaba refugio en la capital. Pero sus verdaderas intenciones eran las de tomar un barco e ir en busca de quien para ese momento consideraba su verdadero y legítimo rey, Viserys III Targaryen. Ahora bien, si Ned hubiera exigido un juicio por combate delante de todos en el septo de Baelor, Barristan hubiera optado por pelear por él enseguida. Como ya expliqué, muchas cosas pueden pasar. Puede que incluso Barristan no hubiera arriesgado su vida por alguien como Ned, pues no le debía ninguna lealtad, y ayudarle en el juicio por combate era ayudar a colocar a Stannis como rey. Y eso no era lo que Barristan buscaba en esos momentos. Él ya tenía su plan y quería buscar a Viserys Targaryen y ponerse a su servicio con lealtad y con las fuerzas que aún le quedaban. Por lo que sí, Barristan ya tenía bien aferrada su idea de gastar sus últimas fuerzas en los Targaryen, no en los Stark ni en los Baratheon. Pero bueno, digamos que Barristan sentía que tenía cierta deuda con Eddard Stark, pues como le dice a Daenerys, este no era un mal hombre y cuando Ned fue traicionado en el Salón del Trono de Hierro, tras la muerte del rey Robert I Baratheon, Barristan en verdad no hizo nada al respecto para defender a la mano del rey, y en su lugar solo titubeó cuando la reina Cersei le pidió que apresara a Ned Stark. Así que podría ser que su conciencia y honor de caballero le dijera que debía hacer lo correcto y apoyar a Eddard Stark en un juicio por combate. Y sí que podría luchar contra la corona, pues recordemos que cuando Ned Stark fue llevado al septo de Baelor para confesar, Barristan ya no era guardia real, pues había sido despedido por Joffrey y Cersei, lo que significa que no debía lealtad al rey Joffrey I Baratheon, pero no podría haberse mostrado ante todos para pelear por Ned, pues en estos momentos era buscado por insultos a la corona, por traición y por haber asesinado a hombres del rey. Así que no era tan fácil que se mostrara ante todos para ayudar a Ned Stark, pues este podría ser apresado por sus crímenes mucho antes de que se iniciara el juicio por combate. Así que la única opción era pelear por Ned, pero como un caballero misterioso, algo nunca antes visto en un juicio por combate, por lo que no sabemos si esto sea legal o no, pero pongamos que sí. ¿Y cómo habría hecho esto Barristan? Es probable que cuando Ned buscara un campeón para su juicio, si Barristan decidía ya no ir en busca de Viserys Targaryen y mejor apoyar a Ned Stark, se quedaría oculto en la capital, aguardando el momento exacto para hacerle llegar a Ned un mensaje de que pelearía por él, pero sin revelar su verdadera identidad. Puede que Ned acepte o no, pues el mensaje sería anónimo para no poner en riesgo la posición y ubicación de Barristan, pero si Ned aceptaba, sin duda Barristan sería la mejor opción que tendría en esos momentos. Incluso puede que Varys se entere de que Barristan está en la ciudad, y con ello ayude a Ned de convencerlo de que este guerrero anónimo es su mejor opción. Pero como sabemos, los planes de Varys solo los conoce él, así que no tendríamos ni idea si este ayudaría a Ned o no. Ahora bien, ¿quién ganaría? ¿El campeón de Joffrey o el campeón de Ned? Depende contra quién se enfrentara el perro, pues este nunca sería un contrincante fácil para nadie, incluso para alguien como Ser Barristan Selmy. En conclusión, el destino de Ned parece que sí sería morir como un culpable, pues si el campeón de Ned Stark pierde, seguramente Joffrey mandaría ejecutar a Ned Stark.
Y siendo realistas, Barristan peleando por él lo veo un poco difícil, pues el caballero ya tenía una misión con Viserys Targaryen, a quien consideraba el legítimo rey, y cualquier otro guerrero lógico que se encontrara cerca de Desembarco del Rey y pudiera acudir en ayuda de Ned Stark, dudo que le pudiera ganar al perro. Pero hey, todo es posible. Y ya en las últimas opciones, si el mismísimo Ned no encontraba un guerrero, él mismo tendría que enfrentarse a Sandor Clegane con una pierna rota. Y lo siento, pero de una u otra forma, el destino de Ned parece que era inevitable. Y eso sería todo de momento, mis descendientes valillos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gustan los What If? ¿Tú quién más crees que hubiera peleado por Ned Stark si hubiera exigido un juicio por combate? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte al canal y compartir. Así me ayudarás a seguir creando contenido traído desde la mismísima Ciudadela. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.